lanzamiento de jabalina consiste en correr más o menos durante 40 o 30 metros, depende de tu carrera. Entre esa carrera durará entre 3 o 5 segundos. Luego se lanza, a través se corre de frente, después unos 5 pasos de costado. Luego se lanza y después se mide el que lanza más lejos, el que gana. No se puede pasar de una línea. Luego tenemos otra línea de 4 metros que hay que pasarla por atrás después del lanzamiento. Y tampoco se puede dar la espalda antes de que la jabalina toque el suelo. Siempre hay que estar de frente, caminar para atrás, pero nunca dar la espalda, si no se cuenta nulo, al igual que pasar la línea o pasar ante los 4 metros para afuera. La técnica es una sola técnica para todo el mundo. Lo que van cambiando son los estilos que surgen personales con el tiempo. Pero se corre de frente y luego hay 5 pasos de costado, se lleva la jabalina hacia atrás, se acerca la punta hacia la 100 y de ahí se trata de lanzarla lo más lineal posible. Generalmente se te puede abrir o que te cae. Lo ideal es lanzarla lo más cercano al centro de gravedad posible para que el lanzamiento sea más lineal y así ganar más distancia. De otra forma, a veces se te abre el brazo, puede salir para la derecha o la izquierda y se pierde bastantes metros en ese lanzamiento. A las edades tempranas el biotipo no es tan importante porque podés lanzar rápido siendo bajito, pero a medida que vas creciendo necesitas un biotipo estándar o alto. De arriba de un 84 es el lanzador ideal. A nivel mundial es una medida media que hay de referente, y sí se necesita ser un poquito alto con palancas largas, porque bueno, mientras más palancas, mejor recorrido para la jabalina. Entonces creo que alto sería lo ideal, pero eso no quiere decir que no puedan hacer jabalina, así que cualquiera puede hacerlo también. La mayor diferencia que hay entre una jabalina de menores y juveniles y mayores es el peso y el cuerpo, que pasa de 700 gramos y 230 a 800 gramos y 270. Y cuesta más lanzarla, la adaptación lleva un periodo de 1 año y medio, 2, pero en las jabalinas particularmente se nota mucho el crecimiento de 700 a 800, de 500 a 600. Son 100 gramos, pero se siente mucho en la jabalina y se empieza a necesitar otro tipo de entrenamiento. Cuando sos chico y te tirás 600 necesitas velocidad y rapidez, 700 también y un poco de técnica, y 800 necesitas técnica, fuerza, velocidad y te pide el cuerpo un poco más de demanda que para lanzarla de adulto. Yo creo que un buen lanzamiento se divide en varias partes. Creo que es totalmente imposible hacer a nuestras edades tan jóvenes todo bien. Yo pienso que a partir de los 28 años, cuando recién tenemos tan consolidado la técnica como la fuerza como la velocidad.